Saludos para todos los que a esta hora se conectan a esta enseñanza que hoy es la tercera parte de el tema la sabiduría, en el que estamos tomando como base el libro de Proverbios. Hoy, desafortunadamente, tengo dañada la cámara, así que vamos a estar viendo los versículos y escuchando, aquello que Dios ha querido que les comparta el día de hoy y que, como siempre les digo, primero ha tocado mi corazón muy en serio. Antes que nada, vamos a orar. Señor, Dios del cielo, te damos gracias por este día especial. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conectarnos y poder ver y leer y seguir esta enseñanza, Señor, que está extraída de tu palabra, de la palabra que tú nos dejaste para guiarnos, para protegernos, para mostrarnos el camino, Señor, porque ella misma nos dice que es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, por dejarnos esta luz que nos guía, que nos ilumina y que nos acompaña. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que el día de hoy nos hables a nuestro corazón, pero sobre todo te pedimos, Señor, que lo que nos hables lo podamos poner por obra, lo podamos hacer realidad en nuestra vida, lo podamos aplicar. Y te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia recordando, como les digo, que es la tercera parte de esta enseñanza sobre la sabiduría que arrancamos en el libro de Proverbios desde el capítulo 1 y que ya hoy estaremos viendo otro capítulo diferente. Pero antes, como siempre, un pequeño repaso con adicionales. En primer lugar, la sabiduría es superior al conocimiento porque incluye más que conocimiento, comprensión y práctica. Ahora, no eres sabio porque sabes, eres sabio cuando tus actos y tus decisiones dan cuenta o demuestran esa sabiduría. No porque sabes, sino porque actúas y decides de acuerdo a esa sabiduría. Pero no olviden lo que nos dice Romanos 12:16. Vivan en paz y en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Romanos 12:16. Y no olviden que la sabiduría tiene sus aliados o está compuesta de estos 6 conceptos que es prudencia, razón, acierto, conocimiento, inteligencia y sensatez. Ahora sí nos vamos a esta tercera parte, tomando entonces Proverbios capítulo 4. Sea cual sea la traducción de la palabra de Dios que usted tenga, aunque a veces los títulos cambien, el mensaje esperamos y debe ser el mismo. Así que en algunas Biblias, en algunas versiones, en algunas traducciones, el capítulo 4 del libro de Proverbios se titula La sabiduría es lo máximo. Y en otras versiones se titula El sabio consejo de un padre. Independientemente de cuál sean los dos títulos, continuamos con este tema de la sabiduría. Así que nos vamos con Proverbios 4, versículos 1 y 2. Y dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio y es tomar nota. Es interesante tomar nota porque luego podemos mirar los apuntes y sé que algunos los hacen. Porque luego nos vamos a dar cuenta de algo interesante de este capítulo de Proverbios, que como muchos otros proverbios e incluso otros libros de la Biblia, también tiene una parte poética o, entre comillas, que coincide entre algunos versos para darle musicalidad o énfasis o para abrir ciertas estrofas. En el anterior enseñanza sobre la sabiduría lo vimos y hoy lo vamos a reiterar. Repito, Proverbios 4, 1 al 2 dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio. De paso quiero contarles que unos minutos antes o durante la preparación de esta enseñanza, mi padre terrenal me estaba corrigiendo. Así que no hay que echar en saco roto esa corrección y ese amor y ese consejo que nuestros padres o nuestras autoridades nos hacen con mucho amor y por nuestro bien. Bueno, dice, presten atención y aprendan buen juicio. Luego dice el versículo 2, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones.
Recordemos que los proverbios pues los escribió Salomón, pero a veces aquí podemos leer ese hijos míos de parte de Dios, a veces de parte de Salomón. En el caso de pasar al versículo 4 y 5 del mismo capítulo 4, ahí está hablando Salomón de su padre, ¿sí? Y bueno, yo me salté el versículo 3 porque hay ciertos versículos aquí que no voy a tener en cuenta porque para mí son como un poco esos adornos poéticos o digamos que de alguna manera repiten o hacen parte de la enseñanza central, así que me voy a saltar algunos versículos, pero la esencia es la misma y además si ustedes pueden luego tener en su tiempo devocional la oportunidad de leer completo el capítulo 4 del libro de Proverbios, está muy bien. Repito, Proverbios 4, 1, 2. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones. Creo que es muy claro ese par de versículos. Luego dicen los versículos 4 y 5. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Ah, pero luego podría ser mi Padre Celestial, ¿verdad? Porque dice, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Notan qué interesante es que tanto en el versículo 1 como en el versículo 5 está hablando de aprender o desarrollar buen juicio. ¿Se dan cuenta? Que aquí dice aprendan buen juicio y luego aquí dice desarrolla buen juicio, es decir, con 2 versículos de distancia, 3 versículos de distancia, nos está insistiendo en tener una cualidad o una característica que se llama buen juicio. Prudencia, razón, acierto, conocimiento, inteligencia, sensatez. Ok, y buen juicio. Ahí le vamos sumando a nuestros repasos y es interesante inferir o darnos cuenta de esos asuntos. Ok, seguimos en este desglose, que es lo que estamos haciendo en estas enseñanzas, en estos aprendizajes sobre la sabiduría. Lo que estamos haciendo es desglosando, desmenuzando, yendo punto por punto y versículo por versículo de cosas que a veces leemos y pasamos por alto o decimos, ay, tan bonito, tan chévere, pero luego nos cuesta aplicar. Así que todo lo que yo hago aquí es tratar de desmenuzarlo, desglosarlo y ordenarlo en una manera en que lo podamos entender mejor, para que tal vez nos quede más fácil así ponerlo en práctica. Seguimos en Proverbios 4 y ahora nos vamos del versículo 6 al versículo 8. En la parte de abajo dejé uno de los títulos que tiene el capítulo entero en alguna de las versiones y en la parte de arriba voy resaltando más o menos la frase o el título que define ese fragmento. Así que le puse recompensas de valorar la sabiduría. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y hónrala. ¿Se dan cuenta que estamos con un tema del día que se llama buen juicio y buen juicio? Creo que el título de el capítulo 4 debería ser buen juicio, desarrolla buen juicio, trabaja en tener buen juicio, es decir, en tener discernimiento, en ser justo, en saber diferenciar lo que es y lo que no es. Ok, volvamos, versículo 6. No le demos la espalda a la sabiduría, ¿por qué? Porque la sabiduría nos protege. ¿De qué nos protege? De tomar malas decisiones, de meter la pata. En general, la sabiduría nos protege de embarrarla. ¿Ustedes quieren protección? ¿Ustedes le piden a Dios que los guarde? Pídanle también sabiduría, porque la sabiduría es la que nos guarda. Amar la sabiduría es amar al Señor, porque recordemos que la sabiduría viene de Él. ¿Se acuerdan? Que eso venía de Él.
temor a Dios que era profundo amor y respeto. Y bueno, continuemos. Luego dice el versículo 7. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Parecería redundante, pero no lo es. Es decir, yo considero que aquí está diciendo, nadie puede ser sabio si no adquiere sabiduría. Nadie puede decir ser sabio si antes no adquirió esa sabiduría y la verdadera sabiduría. Entonces, lo más sabio que podemos hacer es adquirir sabiduría antes que nada. Y en todo lo demás que hagas, o sea, en todo lo demás diferente a adquirir sabiduría, dice, desarrolla buen juicio. Ok. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y hónrala. Si valoramos la sabiduría, nos va a llevar a lugares más altos. Nos va a respaldar. Si valoramos la sabiduría, la agradecemos y desarrollamos buen juicio, veremos los frutos en una vida acompañada por el Señor. Dice, abrázala y hónrala. Ok, continuamos por supuesto en Proverbios 4 porque es el capítulo del día de hoy. Y ahora nos vamos a una frase que encontré para resaltar acá, que es la clave de la vida. Dice el versículo 10, Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Hijo mío, escúchame y haz. ¿Se acuerdan? Hay que ponerlo por obra. Haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. ¿Quién no quiere tener una buena y larga vida? Yo quiero. Hay gente que tal vez dice no querer una larga vida, pero si es buena, ¿por qué no? Dice el versículo 11, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrás. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones y no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Oh, el título que pusimos aquí, la clave de la vida. ¿Qué es la clave de la vida? Por favor, recapitulemos. La clave de la vida es aferrarnos a las instrucciones de Dios y no dejarlas ir, cuidándolas muy bien, escuchando lo que el Señor nos dice, teniendo buena y larga vida si la escuchamos, porque el Señor nos enseña los caminos de la sabiduría y nos guía por caminos rectos. ¿Se acuerdan cuando oramos, Señor, que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda? Guíame en tu camino. Pues el camino del Señor es recto, es sabio. Y por eso dice, cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las vayas a dejar ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Ok, continuemos. Proverbios 4. Pero ahora, de los versículos 14 al 17. Dice, no hagas lo que hacen los perversos. Le puse en el título, no tomes ese camino. Ni sigas el camino de los malos. Versículo 15. Ni se te ocurra, no tomes ese camino. ¿Por qué será que el Señor insiste tanto? Versículo 14. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Y yo solo les digo, el Señor habla, y cuando habla, confirma. Y cuando le preguntamos, Señor, ¿por qué camino? El Señor nos dice, por este sí, por este ni se te ocurra. No hagas lo que hacen los perversos, no sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Eso es como las señales de tránsito que encontramos cuando dicen, aquí es vía cerrada, vía peligrosa, caída de rocas. O sea, nos sacan muchos letreros por todo lado diciéndonos, ojo, ojo, ojo. Imposible que si en una carretera nosotros no ignoramos esos letreros porque queremos salvaguardar nuestra vida y nuestro desplazamiento. ¿Por qué ignoramos esos letreros cuando vienen de parte del Señor en su palabra que nos dice, no se te ocurra tomar el camino de los perversos, no sigas el camino de los malos, aléjate de él y sigue avanzando, es decir, no te detengas, camina. Dice el versículo 16,
Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. Es increíble, ¿no? Culturalmente a veces nos acostumbramos a decir, ay, ya hice mi buena acción del día. O sea, hay personas que viven en función de hacer cosas buenas, pero así también hay personas que viven en función de hacer cosas malas. Por eso, probablemente es que aquí en el versículo 16 dice eso, las personas malvadas no pueden dormir sin hacer una mala acción en el día. Suena muy cruel, pero al parecer es muy real. Dice, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Wow, no sé si nosotros conocemos a alguien, y espero que no seamos alguien, de esas personas que su práctica diaria consiste en hacer maldades. No sé por qué tengo que retomar ese tema, pero eso de las bromas pesadas, eso es a mí lo que me recuerda a esta frase. No descansar sin antes hacer tropezar a alguien. O sea, yo sé, tal vez lo estoy exagerando, pero ese asunto a veces de burlarnos, de sacar chiste, a veces estamos, no sé, nosotros mismos siendo quienes hacemos bullying, siendo nosotros los victimarios de cosas, y entonces estamos siendo malvados. Por eso dice el Señor advirtiendo en su palabra, no tomes ese camino, no sigas eso malo, porque los malos incluso no se van a dormir sin hacer su mala acción del día y no descansan si antes no hacen tropezar a alguien. Uno, todo inocente en la vida, y hablo por mí, piensa a veces que las demás personas son como uno es, o se confía demasiado, y a veces hasta que no suceden ciertos chascos y enseñanzas y caídas, uno no va aprendiendo que no todo el mundo es como uno quisiera que fueran o como uno procura ser. Entonces, ojo, dice el versículo 17, se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Es decir, todos somos malos porque todos hemos pecado, pero hay personas que disfrutan de su maldad, que maquinan su maldad. Bueno, y conocemos casos. No voy a decir nombres de figuras importantes o más bien personajes desafortunadamente muy reconocidos justamente por hacer el mal. Incluso en la serie que hicieron de televisión al respecto, le dejaron ese nombre como el patrón del mal. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Pero el punto es que como ese personaje desafortunado, que a veces es un referente muy negativo de nuestro país, así como él, pues hay muchos, ¿sí? Menos reconocidos, con menos dinero, con otras actividades ilícitas, pero o lícitas, es decir, en el mundo hay personas cuyo actuar realmente consiste en hacer lo malo, deliberadamente, conscientemente. No podemos olvidar eso. Pero ellos no llegaron a ser así, digo yo, de un día para otro, ¿no? Un día se despertaron siendo, entre comillas, normales y al otro día voy a hacerle mal a todo el mundo. No, no. ¿Qué pasó? En algún momento de sus vidas, supongo yo, se descuidaron en el proceso. Sus familias, las amistades, las influencias, las decisiones. Y eso los llevó a ir una mala decisión tras otra mala decisión hasta convertirse en unas personas que se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia, dice el versículo 17 de Proverbios 4. Ok, continuemos. Aquí simplemente nos está dejando todas esas señales de tránsito en el camino. Ojo, ojo, ojo. Amarillas, especialmente. Caída de piedras, vía cerrada, camino peligroso, curva peligrosa, en fin. Entonces, ¿cuál camino? Pues imagínense que en Proverbios 4, 18 y 19 hay un comparativo. Primero dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Esto es tomado de la Nueva Traducción Viviente, pero yo sé que muchos de quienes crecimos leyendo la palabra en Reina Valera no sabemos este versículo en la Reina Valera, Proverbios 4:18, porque además se han hecho canciones al respecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La senda del justo es como la luz de la aurora. Claro, yo estoy aprovechando que hoy no tengo cámara para hacer el oso y cantarles. Bueno, continuemos. El caso es que dice el versículo 18.
El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y luego hay un comparativo. Ese es el camino de los justos. Pero ¿qué pasa en el camino de los perversos? Versículo 19. Es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con quién tropiezan. ¡Oh! Luz, oscuridad. Un camino en el que se ve tanto como cuando amanece hasta el mediodía. Pero el otro camino es denso y oscuro y no se sabe qué se va a encontrar ahí. Volviendo a mis referentes televisivos, audiovisuales y demás, que son, digamos, los referentes más próximos que tengo, pues eso me hace pensar tanto en eso, luz y oscuridad, en andar viendo para dónde voy, como no tener ni idea por dónde ando. Y pienso en el camino de los perversos, que cuando una persona entra allí, en esos mundos de perversidad absoluta y deliberada, le es muy difícil salirse, porque el que se quiera salir le va mal, en muchos aspectos, o su vida humana y terrenal corre mucho peligro. Hay personas que lo logran, pero no es nada fácil. Esa es la densa oscuridad. No saben ni para dónde van. El camino de los justos se ve tanto como desde que amanece hasta el mediodía. Es decir, cuando uno camina por el camino de los justos se está viendo muy bien qué tiene por delante. Si se va por el camino de los perversos, no tiene ni idea. ¿Cuál camino? Elija usted. Seguimos en Proverbios 4. Seguimos leyendo y desglosando y analizando algunos segmentos de este capítulo. Y vamos a leer en el versículo 20 que dice otra vez, ¡Hijo mío! Ay, ¿se acuerdan tan bonito? Por aquí arriba decía, hijo mío. Miren, desde el versículo 1 decía, hijos míos. Y luego en el versículo 10, hijo mío. Y ahora en el versículo 20, hijo mío. ¿Con cuánto amor nos habla Papito Dios? ¿Cuál es la frase o el término a rescatar aquí? Vida y salud. Dice el versículo 20, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras. Volvamos a hacer este pequeño repaso. Que dice acá, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. ¿Qué dice acá? Acá, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. ¿Y qué dice acá? Hijo mío, presta atención a lo que te digo. ¿Se dan cuenta que es el mismo mensaje? Que es, ¡ey! Póngame cuidado, hijito. Así son los papás con nosotros. Nos insisten y nos insisten en lo mismo. ¿Y por qué será? Porque no le hacemos caso lo suficiente, creo yo. Exactamente lo mismo es Dios con nosotros. Nos está repitiendo en el mismo capítulo, ya en 3 versículos diferentes. Póngame atención a lo que le digo, escuche mis palabras, por favor, que no le entre por un oído y le salga por el otro. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué tanta insistencia en que le pongamos cuidado? Porque nos conoce cómo somos, un poquito dispersos. ¡Ja! Bueno. Dice entonces el versículo 20, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. ¿Qué? Las palabras, ¿no? Hoy, menos mal no tenemos ahí el distractor de verle la cara a Tati, para que nos enfoquemos en no perder de vista sus palabras, esas palabras que están en la palabra de Dios, en la Biblia, en ese libro, esa aplicación, ese manual que Él nos dejó. Dice, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Por favor, que la palabra que está ahí no pase solo por tus ojos, no pase hoy también solo por tus oídos. No, esa palabra tiene que llegar a lo profundo de nuestro corazón. A veces dejamos llegar a lo profundo de nuestro corazón otras cosas. Luego dice el versículo 22, pues traen vida a quien las encuentra y dan salud a todo el cuerpo. O sea, estamos hablando de salud física. Ok, repitamos. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quien las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Si permitimos que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, eso va a permitir ponerla por obra, ponerla en práctica.
que se nos note y eso nos va a dar salud en todo el cuerpo. Eso dice Proverbios 4:20 y 22 al 22. Ok, luego la frase a resaltar acá es: cuida tu corazón. Créanme, les digo, porque me gusta ser muy franca con ustedes y además porque no me están viendo. Hay que cuidar mucho el corazón y cuando Dios habla, confirma. Y en las últimas semanas, Dios me ha hablado bastante al respecto y lo sigue haciendo ahora, en diferentes momentos, a través de diferentes personas y situaciones. Y hoy vuelve a decírmelo a través de esta palabra. Y creo que como me lo está diciendo a mí, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la Reina Valera no sabemos este versículo como: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y uno dice: ¿mana la vida? ¿Cómo así? Pues es esto. Nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. Y eso ya lo hemos aprendido y visto muchas veces, pero como que se nos olvida. ¿Por qué? Porque es cuando dejamos que las cosas lleguen hasta nuestro corazón que tomamos decisiones. Entonces, si aquí nos dice en el versículo anterior, en el versículo 21, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. ¿Qué debe haber en lo profundo de nuestro corazón? Las palabras del Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar el corazón? Porque es que es en el corazón donde determinamos para dónde vamos, qué camino tomamos. Si el corazón nos ayuda a tomar las decisiones, más bien no nos ayuda, no. Si es con el corazón que tomamos las decisiones, ¿cómo no vamos a cuidar el corazón? Por no cuidarlo, tomamos malas decisiones. Ok, luego dice el versículo 24, por alguna razón está pegado al 23. O sea, no porque el 23 esté antes que 24 y 24 después que 23, ¿no? Suena chistoso y suena a trabalenguas, pero es solo para recordarles que los numeritos o versículos numerados de la palabra los pusieron unas personas probablemente inspiradas por Dios, pero muchos años después de que fueron escritas las palabras para la Biblia. Es decir, Dios inspiró a quienes escribieron los mensajes que encontramos en la Biblia, pero estas personas no pusieron los versículos y numeritos que los separan. Entonces solo estoy diciendo que es un asunto entre comillas coincidencial, pero con Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Que después del versículo que dice cuida tu corazón porque ahí está el rumbo de tu vida según lo que haces, dice evita toda expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Y yo no creo que se esté refiriendo única y exclusivamente a las groserías, ¿no? Que un poco nos rodean. Particularmente yo no, gracias a Dios y por el ambiente en el que he crecido desde muy pequeñita en mi familia y a mi alrededor también, pues no estoy acostumbrada a decir groserías, ¿no? Por ahí a veces alguien se puede salir por pegarse un golpe o cosas así, pero no hace parte del lenguaje del entorno. Sin embargo, a mi alrededor, como yo creo que alrededor de todos ustedes, pues muchas personas se expresan así. Y desafortunadamente también he visto muchas personas con las que he crecido al interior de la iglesia a veces, que les he escuchado estas palabras. Y pues digamos que no es que nos condenen, ¿no? Hace 8 días veíamos que a veces nos hemos confundido entre qué es la salvación y si la perdemos y si no la perdemos o cómo la perdemos o si cada vez que la embarramos entonces Dios borra nuestro nombre del libro de la vida y cada vez que volvemos a él entonces vuelve y lo escribe y luego vuelve y lo borra. No, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas que van contribuyendo un poco a deteriorar esa cercanía con Dios, a deteriorar esa dejar llegar a nuestro corazón su palabra. Y un poco yo pienso, y ahí va todo de lo que estoy diciendo en el último 2 minutos, que sí tiene mucho que ver las expresiones y las palabras corruptas con lo que pasa en nuestro corazón. ¿Por qué pienso que tiene que ver? Porque dice también la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale de él. ¿Qué sale de nosotros? Además de lo que pasa después de que comemos. ¿Qué más sale de nosotros? Todo lo que pronunciamos con nuestra boca es lo que sale de nosotros. Entonces, si evitamos las expresiones perversas y las palabras corruptas,
¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Cuidando nuestro corazón y tomando buenas decisiones en la vida, en todo. No sé si me hago entender, pero yo pienso que el punto es que cuando nuestra boca, consciente o entre comillas inconscientemente, tiene expresiones perversas o palabras corruptas, nuestro corazón no puede estar muy sanito, que digamos, ¿sí? Porque, ¿qué es una expresión perversa o qué es una palabra corrupta? Tal vez no solo los que estoy yo catalogando como groserías. Tal vez una expresión perversa y una palabra corrupta, es decir, es hablar mal de nuestras autoridades. Iba a decir algo, pero a modo de ejemplo, ya creo que cada uno de ustedes puede poner un ejemplo. O cuando uno sí se refiere mal a nuestras autoridades, a nuestros vecinos, a un familiar. Es decir, el solo hecho de denigrar de alguien, así nosotros creamos que se lo merece y decir como, no sé, ah, es que ese tipo tal cosa, o esa vieja tal otra, como con ese desdén, me refiero, ¿no? No lo que significa la palabra tipo o vieja, pero cuando nosotros hablamos como despectivamente de alguien, eso ya de por sí, así no haya groserías en la frase, eso es una expresión perversa y eso es una palabra corrupta, porque está saliendo con venenito de aquí, de esta lengüita, de cada uno de nosotros. Entonces, ya no voy a seguir insistiendo, creo que entendimos todos aquí lo que quieren decir el versículo 23 y 24. Ojo, cómo nos expresamos y cuidemos nuestro corazón, porque ahí se determina el rumbo de nuestra vida. Y lo que nos contamina es lo que sale de nosotros y no lo que entra. ¿Ok? Ahí está el resumen ejecutivo de estos dos versículos. Continuamos en Proverbios 4, nos vamos a los versículos 25 al 27. Entonces, ¿qué dice? Bueno, para resumir un poco las últimas 3 o 4 diapositivas. Aquí decíamos cuál camino. Está el camino de los justos y el camino de los perversos. Luego, vida y salud, porque si prestamos atención a lo que el Señor nos dice, tendremos vida y salud. Luego, cuidar el corazón era la clave. Y ahora, no te desvíes. O sea, seguimos hablando un poco en temas de tránsito por nuestra vida. Entonces dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente de ti. Yo no sé conducir y entonces tengo que aprender el año que viene, si Dios me lo permite. Pero los que conducen y estén viendo este mensaje, pues díganme qué pasa si conduciendo uno no mira hacia adelante. ¿Qué pasa si nuestros ojos no están ahí al frente del panorámico viendo todo lo que sucede en la calle mientras conducimos? ¿Puede alguien conducir sabiamente sin estar mirando al frente? No. Ok, vamos a bajarnos del vehículo. ¿Puede alguien caminar de forma recta sin estar mirando al frente? No. Entonces, como aquí nos están haciendo esta analogía vial, nos dicen, mira hacia adelante, fija los ojos en lo que está frente a ti, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Con estos versículos también podríamos hacer varias señales de tránsito, de alerta. El otro día iba con un primito en un trayecto y él nos iba diciendo cuáles señales eran preventivas, informativas y ya no me acuerdo cuáles son las demás porque él las aprendió. Yo las aprendí hace mucho tiempo, entonces ya las olvidé. Pero ¿se acuerdan que unas son rojas, otras son azules, otras son amarillas? Ok, aquí más o menos el Señor nos está diciendo lo mismo en una forma preventiva, informativa. Dice, mira hacia el frente, fija los ojos en lo que está al frente tuyo, traza un sendero recto para tus pies, permanece en un camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. En 3 versículos nos está dando el Señor 6 instrucciones que podrían ser 6 señales del tránsito de nuestra vida. ¿Las contamos otra vez? 1, mira hacia adelante. 2, fija los ojos en lo que está frente de ti. No es lo mismo mirar hacia adelante que fijar los ojos. Es decir, yo miro hacia adelante un momento y luego me distraigo. Pero no, está diciendo, fije los ojos. O sea, mantenga los ojos pegados al frente para mirar lo que está delante suyo. 3, trazar un sendero recto para caminar. 4, permanecer en un camino seguro. 5, no te desvíes, ni para la derecha ni para la izquierda, ni que esta curvita. 6, evita que tus pies sigan el mal. Ok,
Luego de las señales de tránsito que nos invitan en la palabra a no desviarnos, entonces vamos a esta frase. Esta frase, para quienes han escuchado los podcasts que llegan por ahí, porque no les puedo hacer publicidad, porque, ¿cómo se llama eso? Conflicto de intereses. Pero bueno, para los que saben de qué les estoy hablando, estos podcasts empiezan con la verdadera sabiduría viene de Dios. Así que, ¿cómo no empezar este título o tomarlo de acá? Porque aquí nos está diciendo el Señor en Santiago 3, 13 al 17. ¡Ay! ¿Por qué no salimos de Proverbios? Ah, ¿alguien se dio cuenta que nos habíamos salido de Proverbios? Eso quiere decir que están concentrados. Nos salimos de Proverbios porque se acabó Proverbios 4. Proverbios 4 llega hasta el versículo 27. Entonces, después de las señales viales, al final de Proverbios 4, nos vamos al libro de Santiago para hacer un resumen que nos dice que la verdadera sabiduría viene de Dios. Y entonces, como a mí me gusta hacer los paralelos derecha, izquierda, bien y mal, qué pasa si hago esto y qué pasa si hago lo otro, pues aquí separé los versículos, ¿sí? No están seguidos, ojo, ¿sí ven? 13, 17, 18, 14, 15, 16, ¿sí? Estamos aquí con los ojos al frente de lo que tenemos. ¿Están leyendo? ¿Ok? Porque es la palabra, si lo leen en la palabra, pues después del 13 está el 14, después del 14 está el 15, después del 15 el 16, después del 16 el 17, después del 17 el 18, ¿ok? Pero aquí, en este esquema que les estoy explicando, no están en el orden cronológico porque vamos a hacer un paralelo entre lo que dicen, lo que es la verdadera sabiduría. ¿Qué pasa si somos sabios? ¿Qué pasa si no lo somos? ¿Ok? Por eso están los versículos así en desorden. Por favor, no se me confundan y más bien presten atención al esquema. Dice Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17 lo siguiente. Por un lado, dice el versículo 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. Es decir, está diciendo aquí que se le note. ¿Usted es sabio? ¿Usted entiende los caminos de Dios? Pues demuéstrelo con su vida, siendo honesto y haciendo buenas acciones con la gente. Ok. Luego le dice, ¿usted es sabio? Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, ojo que me estoy saltando al versículo 17, para los que están siguiendo allá su palabra y sus apuntes, no saben por qué estoy diciendo sin embargo, ¿no? Entonces más bien hagamos el paralelo en zigzag, como debería ser, para que no nos confundamos. Vamos del 13 al 14, de la izquierda a la derecha, luego al 15 y luego al 17. Bueno, entonces, repito, versículo 13 de Santiago 3. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. 14. Pero si tienen envidias, ¿qué dice aquí en el lado? Pero si son envidiosos, dice, envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Yo creo que es muy claro, pero por si las moscas, la plastilina. Aquí está diciendo que si nosotros en nuestro corazón tenemos envidia, amargura, somos egoístas, pero sobre todo decimos, no, lo estamos encubriendo, no, yo no soy así, egoísta, mentiroso, envidioso, nah, pero ¿por qué a esa persona le va mejor que a mí? ¿Yo egoísta? Uy, pero es que eso... Bueno, en fin, me entendieron. Entonces, dice que si somos sabios y realmente entendemos la sabiduría que viene de Dios y lo que Dios quiere que hagamos, nuestra vida debe ser honesta y debemos hacer buenas acciones con los demás. Pero si nuestro corazón está lleno de envidias, ambiciones y jactancias, que es estarnos las dando de cosas que no son y fanfarroneando por ahí, chicaneando de lo que no es, que son jactancias y mentiras, pues ¿cuál sabiduría? Dice el versículo 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Conocen a alguien que sea muy pilo, muy sabio, pero que a la vez sea envidioso y egoísta? Pues esa sabiduría no es de Dios. Las personas que se jactan de lo que saben, que no sirven al otro,
que se quedan con su propio conocimiento, riqueza y bendiciones para sí mismo y para alabarse, no tienen la sabiduría de Dios. Dice aquí adelante, dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. ¡Ah! Fuertes declaraciones. Dice que son hasta demoníacas. La sabiduría que viene de Dios es para darse a los demás. La sabiduría que nos ensalza a nosotros mismos es sabiduría humana, que no viene de Dios y que hasta demoníaca es. Porque claro, nosotros los duros, los que sí sabemos, los que sí podemos, los que yo, eso no viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios es para servir, para dar, para amar y para tener en el corazón todo lo contrario al egoísmo. ¿Cuál es el antónimo de egoísta? No sé, dador, desprendido. Todo lo contrario a estarse jactando, calladito te ves más bonito. Todo lo contrario a mentir, decir la verdad. Ok. Luego dice el versículo 16, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden de toda clase de maldad. O sea, ya empezamos por la envidia y el egoísmo, de ahí para allá, qué tristeza a nosotros. ¡Ojo! Luego pasemos entonces al versículo 17, nuevamente columna del lado izquierdo. Sin embargo, ahora sí tiene más sentido que cuando Tatiana lo leyó en desorden. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Cuando la sabiduría viene de Dios, a mí no me gusta estar en peleas, a ver quién gana. Ama la paz. La sabiduría que viene de Dios siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Qué cosa difícil es ceder cuando yo creo tener la razón, cuando yo defiendo lo que es justo para mí, cuando digo, no me parece porque yo... Bueno, cada quien. Dice, repito, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. La sabiduría que viene de Dios no muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán cosechas de justicia. ¡Ay, qué lindo versículo! El versículo 18 de Santiago. Que a propósito yo puse aquí 17. Con la modalidad que estoy haciendo hoy vamos a hacer lo que se llama una corrección. Porque qué pena con ustedes. La vez pasada se me fueron por ahí 2 errores, pero hoy sí puedo corregir. Es hasta el 18. Dice, los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogen cosechas de justicia. La verdadera sabiduría que viene del cielo procura la paz. Está dispuesta a ceder. Tiene buenas acciones. No muestra favoritismos. Es sincera. Todo lo contrario a la mentira. ¿Se dan cuenta? Mire, siempre sincera. Y por acá, con jactancias y mentiras. Entonces, ¿cuál camino? La verdadera sabiduría. Los versículos 13, 17 y 18 nos hablan de la sabiduría que viene de Dios. Los versículos 14, 15 y 16 nos hablan de la sabiduría humana, llena de cositas feas. Ok, pues hemos terminado Proverbios 4, hemos desglosado Proverbios 4, cayendo en cuenta que dice, hijitos míos, escuchen lo que les digo, presten atención y aprendan buen juicio. Aprendan buen juicio. Luego, dice por aquí, desarrolla buen juicio. Importante tenerlo presente. Luego dice por acá, acá, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. Insiste, ¿no? Y luego dice por aquí, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Ok, ya por repasar la insistencia del Señor en que le paremos bolas. Ahora, el repaso de cierre, que es ¿y cómo obtener la sabiduría que viene de Dios? Entonces dice Santiago 1, versículo 5 y la primera parte del 6. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla,
Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Y luego dice Mateo 7, del 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Esta diapositiva, este slider, esta cosita del final, la he mantenido durante las 3 partes de la sabiduría porque pídela a diario. Si la tenemos que pedir todos los días, ¿por qué no la pedimos todos los domingos que estamos hablando del mismo tema? Si hacemos un repaso de qué es la sabiduría y qué chévere es la sabiduría y qué difícil es ser sabio, siempre es bueno que al final nos preguntemos cómo obtengo la verdadera sabiduría, la que viene de parte de Dios. Pues no olvidemos este par de versículos, por eso los van a ver insistentemente cada vez que, por lo menos de mi parte, hablemos de la sabiduría y de Proverbios. Entonces, como se pueden dar cuenta, en estas 3 partes de la sabiduría hemos también hecho un desglose cronológico de Proverbios 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esta forma termina el mensaje del día de hoy. Así que le pido que usted que está viendo este video, ahora sí, por favor, cierre sus ojos y oremos. Señor, Padre de la Gloria, gracias te damos por un día más de vida, por un día más con la oportunidad de aprender de tu palabra, de leer tu palabra y de pedirte, Señor, sabiduría. Hoy, de nuevo, la pedimos tal vez ayer, tal vez antier, la pedimos hace algunas semanas que vimos la segunda parte o la primera parte de esta enseñanza, pues te la pedimos ahora, Señor, danos sabiduría con tu generosidad. Gracias, Señor, porque tú no te cansas de que te pidamos sabiduría. Pero te pedimos, Señor, que nuestra fe esté solo en ti y que no dudemos que si te pedimos sabiduría, tú no la darás. Señor, quiero seguir golpeando a tu puerta todos los días para pedirte que me des la sabiduría que viene de ti y quites de mi corazón todo rastro de sabiduría humana, todo rastro de creer que yo me las sé todas y que yo puedo manejar los asuntos sin tu ayuda. Señor, no quiero ser envidioso, no quiero ser egoísta y no quiero jactarme y mentirme a mí mismo pensando que actúo correctamente cuando no estoy actuando de acuerdo a tus preceptos que me piden ser generoso, humilde, ayudar, que se me note y que la sabiduría sea para bendecir y no para elogiarme. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que si te pedimos y te buscamos, tú nos das, tú nos abres la puerta. Hoy te clamamos nuevamente para sabiduría en todo lo que hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y sobre todo, Señor, te pido porque cada persona que está viendo este video y porque yo guardemos nuestro corazón. Guarda nuestro corazón de llenarlo de envidias, de egoísmo, de todo lo que nos daña. Que guardemos el corazón, que guía nuestro sendero, nuestro camino, porque a través de nuestro corazón tomamos decisiones. Que nuestro corazón esté lleno de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu ejemplo. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra boca, para que lo que sale de ella no nos contamine. Que lo que salga de nuestra boca y de nuestras acciones sea lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor. Te hemos orado hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y es muy probable que nos encontremos en unos minutos. Hasta pronto.